¿Qué tal, hermanos? Que Dios me los bendiga. Estar hablando acerca de estos hombres prominentes de las Escrituras, conocerlos, hablar acerca de ellos, de estos hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias solamente por poner su fe y su confianza en Dios, por la obediencia a Dios, hicieron cosas que hoy a nosotros nos sirven como enseñanza, a nosotros nos sirven para guiar nuestra vida en Cristo. Estos hombres y mujeres de las Escrituras, conocerlos, hablar de ellos, es una bendición de parte de Dios. Amados hermanos, este hombre David, un hombre escogido por Dios, hablamos acerca del encuentro entre David y Goliat. Les decía, hermano, muchos hombres han clasificado las piedras que David escogió en el río, que han sido clasificadas de la siguiente forma. Las piedras que David escogió, 5 piedras, una de ellas la han llamado la piedra de la paciencia. Para poder servir a Dios con eficacia es necesario la paciencia. A veces queremos que las cosas funcionen como en otros lugares y no pasa nada. A veces queremos que el Espíritu Santo haga las cosas que nosotros queremos que Él haga. Déjeme decirle, amado hermano, que el Espíritu Santo está trabajando, hermano, en nuestras vidas, en nuestros caracteres. Y yo creo que Él, hermano, tiene una paciencia interminable. Yo digo que tiene una paciencia interminable porque es el trabajo del Espíritu Santo. Hoy nos soporta, hoy lo contristamos y Él es paciente con nosotros. Tú y yo tenemos que desarrollar ese carácter de paciencia. La piedra de la fe. Los llamados por Dios no solo tienen fe, sino que transmiten fe a otros. Un ministerio de fe centrado en la palabra de Dios contagia a hombres y mujeres para serlos hombres y mujeres de fe. También la piedra de la confianza. La piedra de la confianza, David ve más allá de sus imposibilidades, todo aquello que parecía imposible para David. Él no lo veía de esa manera, él veía las posibilidades de Dios, no las imposibilidades de él. No es mirar la prueba, hermano, es ver la salida que Dios tiene para nosotros. No es confesar derrotas, es confesar victorias, es una piedra de confianza. No es contemplar los problemas, sino buscar las soluciones. Dice el Señor en su palabra que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre nos será dado. Hay una piedra que la llaman la piedra de la perseverancia, y no es comenzar, es terminar. Los verdaderos líderes nunca dejan las cosas a la mitad, sino que continúan su proyecto, continúan la visión de Dios, lo que Dios les ha dado, no pensando en fracasos, sino en éxitos. Se han clasificado estas piedras, hermanos. La piedra de la consistencia. Algo voluble produce agujeros en nuestras vidas. El carácter, hermano, muchas veces no nos lleva a alcanzar objetivos. Hay que ser constantes, no dejar de congregarnos, no dejar de servir a Dios, no dejar de tener comunión con Él. Hay que tener una constancia en Él, en todo tiempo, todos los días, en todo momento. Que no se aparte su palabra de nuestra boca, de nuestro pensamiento, sobre todo de nuestro corazón. Estas 5 piedras, hermano, que han sido clasificadas, también tienen el número de la gracia. El número 5. El número 5 significa gracia. El respaldo de Dios, hermano, sobre David era tan grande. Y cada uno de nosotros podemos verlo, hermano, cuando Nabal
un hombre rico del desierto, un hombre poderoso. Este hombre hacía sus banquetes como un rey. Con su maldad, este hombre pagó el bien que David le había hecho. Y no solamente David, sino que también los siervos de David habían hecho un bien con los siervos de Nabal, pero sin en cambio Nabal devolvió el mal por bien. Tuvo que venir la esposa de este hombre, Abigail, la esposa de Nabal, y ella fue la que detuvo, hermano, una matanza en la casa de Nabal al llevarle presentes como alimentos a David y pidiendo perdón por la maldad de su esposo. David, hermano, había tomado la decisión de destruir la casa de Nabal y de matar a todo varón que se encontrara en ella. En esta ocasión Dios trabajó, hermano, de una manera, voy a llamarlo así, de una manera directa, hermano. En esta ocasión Dios le quitó la vida a Nabal y David tomó por esposa a la esposa de Nabal, a esta mujer llamada Abigail. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel capítulo 25, verso 38 y 39. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Así que David tomó a esta mujer, ahora viuda, por esposa. Déjeme decirle, amado hermano, que David, mientras acontecían todas estas cosas, este hombre, hermano, iba obteniendo su liderazgo, iba obteniendo su territorio, iba abarcando cada día más. David, hermano, tenía con él a 600 hombres ahora, los cuales le seguían fielmente, de tal forma que David no detenía su espada hacia los enemigos de Dios, hacia los enemigos de Israel. Destruyó a los amalecitas. Estos hombres, recuerda la escritura donde dice que estos hombres saquearon el campamento de David. Estos amalecitas llegaron, robaron todo y aparte llevaron cautivas a las esposas de David, a las mujeres de los soldados y a los niños también. Él destruyó a estos hombres. No fue por su propia decisión, porque los hombres de David estaban molestos, hermano. Y aunque acabo de decir que le seguían fielmente, cuando estos hombres vieron que sus esposas, que sus hijos habían sido llevados cautivos, que sus pertenencias ya no estaban, estos hombres cambiaron de parecer. Y dice la palabra del Señor que quisieron apedrear a David. Pero David sabía dónde recurrir, sabía dónde había una respuesta para todo esto. Y Dios respaldó a David. Cuando David le preguntó a Dios que si podía seguir a esos hombres, Dios le da la orden de seguirlos, pues Dios los puso en su mano, recuperando a su gente. Y dice la palabra del Señor que recuperó todas sus pertenencias hasta la más pequeña. Obviamente también recuperó sus esposas. El rey Saúl, hermano, también, hermano, tenía a este hombre temor. El rey Saúl tenía temor. El rey Saúl no sabía cuándo le llegaba su tiempo. David, hermano, adquiría cada vez más territorio. El rey Saúl, con toda su desobediencia y su maldad,
al ver que ya no encontraba respuesta para él, dice la palabra del Señor que ya Dios no le habló ni por Urín ni Turín, ni por profetas. Samuel ya había muerto. Y en medio de su consternación, el rey Saúl, ese hombre que tuvo muchas victorias a lo largo de su reinado, ese hombre que tenía una espada poderosa, porque recordemos que él contaba con la gracia de Dios, pues siempre Dios estaba a su lado. Pero cuando Saúl, hermano, se apartó de Dios, desobedeció a Dios para hacer su propia voluntad, perdió el favor divino. Eso nos sucede muchas veces a nosotros. Perdemos el favor de Dios a causa de nuestra desobediencia. Perdemos el favor de Dios a causa de nuestra arrogancia. Perdemos el favor de Dios a causa de nuestro enojo. Yo creo que Dios ha sido tan tolerante con nosotros y aún lo sigue siendo, nos sigue amando. Él espera de hombres, de mujeres, que se paren en la brecha y que digan, sí Señor, heme aquí. El rey Saúl, hermano, desobedeció a Dios, perdió el favor de Dios, eh, hizo su propia voluntad. Nosotros podemos apartarnos de todo lo que nos rodea, podemos apartarnos de nuestros amigos, de los negocios, del trabajo, incluso de nuestra propia familia, pero no debemos apartarnos nunca de la mano de Dios, que es la que nos sostiene. El Señor, hermano, le dio muchas oportunidades a Saúl. Él podía haberse arrepentido, pero no fue así, él no lo hizo. Su último acto de desobediencia marcó su destino y fue una visita que hizo a una mujer adivina. Y esto, hermano, no era bien visto ante los ojos de Dios. Vamos a 1 Samuel capítulo 28, verso 7. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y al cometer Saúl, hermano, este gran error, aparte de su desobediencia a Dios, el rey Saúl provocó que quedara sellado el final de su reino y el final de su vida también, por haber ido a consultar la divina. Ahí quedó sellado, ahí quedó el límite del reino de Saúl, quedó marcado. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 28, del verso 16 al verso 19. Dice la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Ahí Samuel supuestamente ya se había aparecido ante Saúl. La divina lo hizo que se le apareciera. Y Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Recordemos que no es amigo de Dios, se constituye amigo del mundo. Si hace amigo del mundo, automáticamente pasa a ser enemigo de Dios. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto
hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. La historia de Samuel, capítulo 31, también podemos encontrarla en Primera de Crónicas, capítulo 10. Es otra narrativa que explica la razón por la que murió Saúl. Primera de Crónicas 10, del 13 al 14 dice: Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. La última batalla del rey Saúl. Hermano, es bueno nombrarlo, ver cómo terminaron los días de este rey por su desobediencia a Dios. En este último capítulo de Primera de Samuel leemos sobre el final de Saúl. Su última batalla fue muy cerca del monte de Gilboa, en el centro de Israel. Primera de Samuel capítulo 31, verso 1 al 3, dice la palabra del Señor: Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. En Primera de Crónicas capítulo 10 se señala, hermano, que los flecheros filisteos no solo estaban cerca alcanzándole, sino que también lo hirieron. También describe que Saúl tuvo miedo. La vida de Saúl fue llena de miedos desde que Dios se apartó de él. Sus inseguridades, después de que Dios, hermano, lo había dejado, hasta su último momento, tomó una mala decisión. Antes de caer en manos filisteas, Saúl decidió acabar con su propia vida. Por eso hizo la siguiente petición a su escudero, al que siempre estaba con él, al que lo acompañaba, al que cargaba su escudo. Primera de Samuel capítulo 31, 4 al 6 dice: Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y todos sus varones. Qué tristeza, hermano, que un hombre escogido, que un hombre ungido como rey, haya perdido su reinado por desobedecer a quien lo puso ahí. La obediencia, hermano, es muy importante. Tenemos que ser obedientes desde pequeños, saber obedecer a nuestros padres. Y así conforme nos vamos desarrollando, hermano, vamos creciendo, seguimos siendo hombres que tenemos que llevarnos en el corazón, en nuestra mente, la obediencia. Obedecer a Dios es muy importante, porque si no, puede acabar la vida de la persona
de diferentes maneras, así como la vida de Saúl, hermano. Este hombre, hermano, perdió todo al final. Cayeron sus hijos. Así fue triste el final del rey Saúl. Junto con el rey cayeron sus hijos y la avanzada filistea afectó también a muchos pueblos israelitas alrededor del campo de batalla. Ahora los filisteos se sentían poderosos. Ahora los filisteos sentían que podían tener el dominio de todo. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 31, verso 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Esto era lo que estaba aconteciendo, hermano, con la muerte de Saúl. Los cuerpos de Saúl y de sus hijos eran profanados, aunque los filisteos no lograron matar a Saúl. Sí profanaron su cuerpo cuando lo encontraron en el campo de batalla. Y mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Samuel 31, 8. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y del pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Hermanos, Saúl estaba siendo exhibido. Saúl estaba siendo exhibido por los filisteos. El libro de Crónicas señala que hicieron con la cabeza de Saúl. Primera de Crónicas capítulo 10, verso 10, dice: y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. En la antigüedad, hermano, era muy común que cuando un ejército lograba matar al principal líder enemigo, los vencedores exponían públicamente el cadáver como una afrenta al enemigo, pero también como un trofeo para los dioses que supuestamente los ayudaron a vencer. Y esto fue lo que hicieron con el cuerpo de Saúl. Es algo terrible lo que hicieron estos hombres. Tuvieron que rescatar el cuerpo de Saúl. Seguiremos hablando acerca de esto que aconteció. Introducimos todo esto, hermano, en estos videos porque es importante que sepamos cómo David tuvo que subir al trono, hermano, y cómo fue quitado Saúl del trono. Todo por sus errores, todo por desobedecer a Dios. Seguiremos hablando de este gran hombre David. ¿Cómo subió al trono de Dios? ¿Cuál fue su gobierno? ¿Qué fue lo que hizo durante su reinado? Los errores que cometió David. Y un gran privilegio que él tuvo de parte de Dios también le fue quitado. Él tenía uno de los privilegios más grandes que iba a marcar la historia de Israel. Pero David no pudo hacerlo por todas las cosas que él ya había hecho. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es hermoso seguir estudiando, escudriñando la Escritura y conocer acerca de estos hombres, héroes de la fe, que nos marcan, hermano, un camino, nos muestran, nos enseñan cómo puede ser un hombre y una mujer de fe, con toda su fe, con toda su confianza puesta en Dios. El respaldo de Dios siempre estará ahí. Que Dios le bendiga, amado hermano.
que tenga un excelente día, una excelente tarde o noche. En el nombre del Señor Jesucristo, se los deseamos de todo corazón. Un abrazo.